el Senado y la Cámara de Diputados para apoyar y que estén realizando este esfuerzo tan importante para brindarle a México un marco legislativo sólido para asegurar de que el derecho a la alimentación pueda ser respetado en el país o que existe en el país. Are there particular instructions to be given concerning the use? No. Yeah. Okay. Okay. Yes. Okay. So, let me Permítanme entonces quizás begin by expressing my gratitude to the Mexican government al for gobierno de having México por allowed haber this working visit to take place. I was here in organizado June esta visita 2011 de for a trabajo. mission, Estuve aquí en junio extremely interesting mission that para una allowed me misión to cover muy for the interesante first que me time permitió not cubrir por just primera vez issues no solamente related to temas undernutrition relacionados and con food poverty, but also desnutrición new issues to me, y which pobreza were related extrema, to sino también inadequate diets leading to very important diversas rates of dietas. overweight and obesity, and sadly Mexico is Y tristemente with the México US, topping con the league Estados in this Unidos regard, ha tenido que enfrentar en el mismo burdens, país con dos cargas, poverty and la pobreza undernutrition on the one y la hand, desnutrición por un and lado y inadequate diet una dieta on the other hand, inapropiada affecting, por el otro lado que afecta today, hoy about aproximadamente 32% 32% de la población And mexicana. at the same time, Y al mismo some tiempo, 28 million 28 people millones de were personas más o food menos insecure se in the country. consideran So why con is problemas it de nutrición en este extremely país. important what Entonces, you're ¿por qué doing, es tan extremadamente Senator importante de la lo que están Peña, haciendo, Gómez senadora de la Peña Deputy Cárdenas? y It's important representante because Cárdenas? Es we have importante now que hoy tenemos a unique opportunity una with an oportunidad administration singular committed con la to working Comisión on de la this issue, Administración and para I welcome trabajar the presence of, y doy la bienvenida a la presencia del señor Rodolfo Díaz Ortega, que está representando a la Secretaría de Relaciones Exteriores It has y adopted an ha important adoptado decree on un decreto importante against hunger. en contra del It hambre has launched this crusade against hunger y también very visibly in ha puesto al in hambre, January, one of the priorities of la ha the hecho muy administration. visible y en enero la convirtió en una de las prioridades de esta But gestión. these efforts Pero will estos be, esfuerzos particularly, serán particularmente supported by an improved apoyado legislative framework por for un three marco reasons. legislativo First, mejorado. Primeramente, because it will porque make sure that asegurará the strategy against que las hunger estrategias en contra del is one hambre that shall not be sean subject to unas que no the estén vagaries sujetas of changing a administrations. los cambios en la Just gestión once pública. there is a legislative Una framework, vez que it's haya much un more marco difficult legislativo, for es mucho más difícil this government or indeed any que este later gobierno o administration to algún gobierno shift posterior que priorities, cambie las prioridades. if suddenly Si it is less high on the political agenda. So it's de the first pronto se reason tiene that menos prioridad en la agenda, explains why pero so many otra countries are now razón por la que tantos adopting países framework ahora laws on están rights to food, adoptando particularly in marcos Latin legislativos America, precisamente, and I've documented específicamente these developments en Latinoamérica in y my most recent report to the General Assembly documentado desarrollado en mi informe más in reciente a la October, Asamblea General que se reviewing presentó en octubre. how the right to food is making progress in legislative Estamos frameworks documentando across the cómo se world, está avanzando particularly en los marcos legislativos del in mundo Latin America. y particularmente en Latinoamérica. This is especially important Esto es because especialmente these importante policies porque need to be estas financed políticas requieren de to support financiación efforts para poder against apoyar los esfuerzos en contra de hunger, el malnutrition. hambre y la desnutrición. Very often, Y con the demasiada budgets, frecuencia los are presupuestos subject to están very tight sujetos negotiations, so a there's no diversos cambios. legislative Entonces, a menos de que no haya ring-fencing, alguna protecting the budget. ley que proteja el presupuesto These destinado policies a risk esto. being underfunded. Y de no ser así, estas políticas van a sufrir de falta de The right to recursos. food is not Ahora, el simply, derecho a la alimentación no solamente es about, o tiene que ver con protecting people proteger a la from gente extreme poverty by social programs. Although de la, it's also about que está that. en la pobreza extrema con the right to programas food sociales, really sino requires el derecho a la alimentación también exige approach, un abordaje that, for example, transeccional que, requires por ejemplo, that we exija align que nosotros school feeding alineemos programs with programas nutrition objectives
con objetivos de nutrición y que utilicemos estos programas como herramientas para proveer de acceso al mercado a los pequeños productores que pueden incrementar sus ingresos merced a políticas agrícolas adecuadamente dirigidas que los apoyen en su desarrollo. Entonces, cualquier mejora que pueda reducir el derecho a la alimentación y que reduzca la desnutrición y el hambre requiere una estrategia seccional que supere lo que se ha hecho hasta el momento y que ciertamente trascienda el ámbito del CEDESOL como está diseñado en estos momentos. Entonces, una de las ventajas claves del marco legislativo que se está discutiendo sería involucrar a todos los organismos en el desarrollo de las estrategias. Y esto permitiría a CEDESOL no dirigir lo que hacen los demás, sino que realice una función coordinadora que trascienda lo que existe actualmente en el decreto, expandiendo sus facultades a todos los sectores relevantes. Sería una estrategia integral la que necesitamos. Tercero, y quizás más importante, un marco significa que habrá un programa de monitoreo muy sólido realizado no solamente por los representantes de la Cámara y los senadores que han adoptado este marco, sino también por los cuerpos independientes que han estado invirtiendo tanto en hacer que todo esto se dé. Estas estrategias serán frágiles si no se monitorean apropiadamente, si el gobierno no se retrae de su compromiso y abandona las estrategias. Y es fácil para el gobierno hacer esto si la estrategia del derecho a la alimentación es un decreto que puede cambiar el gobierno y que no sea obligatorio para el gobierno. Actualmente hoy hay varios instrumentos establecidos. Estoy muy impresionado con el trabajo que se ha hecho y de por sí quedé muy impresionado durante mi misión, pero esto no es independiente del gobierno, aunque por supuesto es interno al gobierno, sigue siendo algo. Me parece que el fortalecimiento del marco legislativo mejoraría esta situación. Ahora hemos avanzado bastante, tenemos el derecho a la alimentación en la Constitución, tenemos una representación parlamentaria contra el hambre que se estableció en 2012, tenemos un compromiso muy sólido por parte del gobierno y por parte de diversos miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, y me siento muy optimista que en los próximos 2 meses, quizás no antes del final de este año, pero quizás en la próxima reunión podremos celebrar la adopción de la ley, y nuevamente le agradezco nuevamente por sus esfuerzos tan importantes en el apoyo a estos esfuerzos. Entonces, hay que seguir resaltando por qué es importante, y si necesitan mi apoyo en ese aspecto, con mucho gusto cuentan con él. El senador Isidro Pedraza, que es presidente de la Comisión para Autosuficiencia Alimentaria. Es una comisión ordinaria recién constituida en esta legislatura y, por supuesto, aunque él no está integrado en la formalidad en la presidencia colegiada del Frente Parlamentario contra el Hambre, en donde estamos, además de la diputada Cárdenas y la diputada Eufrosina Cruz, el trabajo que realizamos con esta comisión es indispensable porque a esta comisión que le corresponde desde el Senado de la República trabajar exactamente en todo lo que usted acaba de mencionar. Es decir, compartimos la preocupación y también desde el ámbito legislativo trabajamos para que podamos concretar todas las propuestas legislativas que están pendientes para resolver y lograr tener esta visión, este enfoque transversal, integral de las instituciones y la política pública
para resolver el grave problema que tiene efectivamente México, y también lo tiene Estados Unidos, pero la preocupación nuestra es nuestro país. Entonces le voy a pedir al senador que por favor venga para acá y seguimos en contacto. Yo me tengo que retirar, sin embargo está la representación, la tengo totalmente con la diputada Cárdenas, trabajamos totalmente coordinadas, ¿sí? Y la diputada Frusina Cruz no pudo llegar, pero tenemos una buena relación las tres legisladoras articuladas para trabajar coordinadamente. Eso téngalo por seguro. Thank you very much. Bueno, no se pare, por favor, y desayune. Desayune. Por favor, senador, para acá. Voy a seguir ejerciendo el derecho a la alimentación con este café. Oliver, mucho gusto. Mucho gusto. It's very good to see you again. We were together in 2011, as you may recall. Ay, cabrón. So I would like to welcome Me gustaría darle la bienvenida al señor Chávez y quiero agradecerle su presencia. Trabajamos juntos cuando realicé una misión aquí y estoy muy alentado de ver tantos avances que han ocurrido en este país y confío en que su compromiso hará posible avanzar hacia el fortalecimiento del marco legislativo en los próximos meses. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Oliver. Escuché parte de tu intervención y efectivamente en las valoraciones que has hecho del marco normativo que en el país tenemos, dijéramos que en lo formal estamos cubriendo las expectativas de lo que se requiere para tener una política para avanzar en el combate al hambre. Sin embargo, el solamente contar con un marco legislativo no es garantía para avanzar. Nosotros vemos el resultado de la aplicación de una política durante 12 años que postergó la atención de los que más necesitan, y eso nos arrojó que el número de pobres y personas con hambre en este país se incrementara, de tal suerte que ahora venimos arrastrando esa dificultad y tenemos que entonces modificar las políticas públicas. Estamos de acuerdo contigo en que la Secretaría de Desarrollo Social no está abordando la tarea de la manera correcta, porque finalmente el tratar de abordar este problema con criterios no muy definidos, hay una estrategia que no queda clara si es solamente política o va encaminada a realmente abatir el problema del rezago al hambre, pues nos hace pensar que tenemos que modificar esas políticas sociales y tenemos que ajustar nuestro marco normativo. Hoy en este órgano legislativo hemos estado haciendo esfuerzos importantes para conciliar la visión para poder generar un concepto en ley que nos permita tener una legislación y garantizar el derecho a la alimentación en este país, partiendo particularmente, como tú lo has observado, del financiamiento de las actividades productivas en el país. Si no hay producción que aliente e impulse la autosuficiencia alimentaria, no vamos a lograr resolver el problema de combate al hambre en el país. Y entonces, esta propuesta que tenemos tiene que plantear una política de desarrollo rural en el país, una política de financiamiento al campo y una política alimentaria que garantice la alimentación nutritiva, ¿no? Pues no solamente la alimentación, sino ahora tiene que poner el apellido y hay que hacer que esta sea nutritiva. Y hay compañeros que han presentado ya iniciativas en ese sentido, pero que no queremos solamente cubrir con la formalidad de tener una ley, sino tener la posibilidad, como lo he estado haciendo, de conciliar con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Desarrollo Social,
con los propios diputados y con el propio Senado en las diferentes comisiones afines, que es la de Agricultura, la de Desarrollo Rural, y podamos tener un concepto elaborado que nos garantice una ley que se consense, y entonces es una ley que se va a pelear para que se aplique, porque luego no tenemos la vigencia plena de las leyes, o tenemos el Estado de Derecho pero no hay vigencia de leyes. Esa es una de nuestras problemáticas. Y bienvenido, Oliver, mucho gusto. No sé quién más nos acompaña aquí, la compañera Vera Scholz, creo, la compañera Lorena Darius, y está aquí el senador Fidel de Médicis también presente en la mesa, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de este Senado. Y yo le informo a Fidel muy brevísimo que estaba entrometiendo mi cuchara en el orden del día, porque no sé si me tocaba hablar o no, dándole una bienvenida al compañero Oliver en este encuentro que tiene con el Senado. Gracias. Aquí está. Gracias, diputada. Muy buenos días a todos y a todas. Señores legisladores, muchas gracias por su hospitalidad. En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo quiero saludar esta iniciativa y decirles que también al señor relator que con el que ayer tuvimos el gusto de compartir un taller sobre la implementación del derecho a la alimentación en las políticas públicas de México. Yo quiero compartirles que la Secretaría acompaña los esfuerzos del Legislativo, del Ejecutivo en el trabajo para mejorar los niveles de vida de los mexicanos. Ahora recibimos al relator de Shooter y hace pocos meses recibimos también al titular de la FAO. Hemos recibido también este año a la señora Helen Clark del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al titular de UNICEF, y todo esto se inscribe en esta importancia que le damos nosotros en Cancillería, señores legisladores, señores invitados, de acompañar estos esfuerzos que se hacen para erradicar la pobreza, para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales consagrados en la Constitución. Y a mí no me resta más que agradecerles, saludar de nuevo al señor de Shooter y bueno, estoy segura que este va a ser un desayuno muy fructífero. Gracias. ¿Quién sigue el uso de la palabra? Se aventó un verbo ya aquí nos amigos Oliver. Y estaba yo, cuando me presentaron, dándole un breve panorama de lo que hemos hecho, pero si tienes interés de platicar algo. Sí, muchas gracias, senador Isidro Pedraza. Igual que mis compañeros, señor Oliver, darle la bienvenida al Senado de la República. Sin duda, el compartir experiencias con personas como usted que tienen la oportunidad de conocer qué está pasando en otros países del mundo, pues vendrá a aportar a nuestro país en esta lucha que estamos dando contra uno de los flagelos que más lastiman a México, que es el problema del hambre. Usted ha de saber que México es un país que hay una situación ahí por las cifras, pero nosotros sostenemos que ya traemos poco más de 30 millones de compatriotas en pobreza alimentaria y que estamos haciendo esfuerzos desde todas las instancias porque estos compatriotas que pasan por este problema lo superen pronto. El gobierno de México ha impulsado una cruzada contra el hambre, pero también tenemos que decirlo que no coincidimos plenamente con esta cruzada contra el hambre, sobre todo por los aspectos que toma y que desde nuestro punto de vista deja fuera a muchísimos compatriotas.
Ellos sostienen, el gobierno sostiene que son 7.2 millones de compatriotas en pobreza alimentaria, y nosotros le decíamos a la secretaria de Desarrollo Social aquí en el Senado que pues si se preocupa por darle de comer a 7.2 millones, los otros 23.8 pues solo verán cómo comen esos 7.2 millones. Nosotros desde el Senado de la República, con el senador Isidro y otros compañeros, estamos impulsando la lucha contra el hambre a partir de la producción de alimentos aquí en México. Nosotros sostenemos que no es con la importación de alimentos como vamos a resolver el problema, y menos lo vamos a resolver solamente dándole despensas a los que tienen hambre. Necesitamos generar círculos virtuosos en donde la producción se enlace con el consumo, y en ese sentido hemos estado influyendo para que en el marco legal y en el presupuesto del Estado mexicano pudiera reflejarse esta situación de impactar en este aspecto de hacer que produzcan los que menos tienen, y los que nosotros llamamos aquí los pequeños productores, que son los que producen de 1 hasta 10 hectáreas. Es con este contexto que está el país enfrentando esta lucha, y sin duda el respaldo que ustedes puedan dar va a servir mucho para algunas cuestiones como convencer al gobierno de México, ayudarnos a persuadirlo de que es haciendo que produzcan los que son pequeños productores, de orientando presupuestos, y este año que viene, que es el año de la agricultura familiar, sin duda que la supervisión de ustedes servirá para que aquí en México realmente impulsemos esta alternativa que nos parece una de las más viables para abatir el problema del hambre. Con gusto vamos a asistir a Nueva York en los próximos días a la declaratoria que se va a dar en este sentido de la agricultura familiar, y bueno, ahí estaremos retomando las experiencias que se vertieron en Chile en días pasados y lo que venga para el próximo año. Bienvenido señor Oliver, y que su estancia sea placentera aquí en México y que sea para bien de nuestro país. Gracias. Gracias, senador Fidel. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario de los diferentes compañeros. Miren, me dejaron aquí Palomero, ¿quién está presente? Yo no sé si ya se presentaron o no. Se retiró la senadora Angélica de la Peña, el senador Fidel de Médicis, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, de aquí presente. Está el compañero Omar Gómez, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México. Está la compañera Lorena Lario Rodríguez, que es directora adjunta para Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora sí ya la identifiqué bien, compañera. Y Rodolfo Díaz Ortega, también está aquí presente, que es director de organismos del Sistema Roma y Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Viridiana González, de la Cancillería aquí de Relaciones Exteriores. Y por acá de este lado no sé quién más de los compañeros, pero son los que estamos presentes, ¿no? Ya ustedes por sentado dan que está Oliver Schuss y la compañera Vera Scholz, que es consultora encargada del monitoreo y análisis sobre avances en derecho a la alimentación y políticas públicas contra el hambre de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre. ¿Qué nombre es otro? Bien. ¿Usted, compañera? Senador, quizá Vera pudiera platicar un poco del observatorio que se ha instalado y pudiera platicar de los avances, porque ha acompañado Vera al Frente Parlamentario contra el Hambre en este tránsito hacia la búsqueda del establecimiento y de la concreción de disposiciones claras para regular
y que quede establecido y dejar a un lado la voluntad política y que se convierta ya en una obligación y se establezca la manera de cumplirse esta obligación. Entonces, yo le pediría a Vera si pudiera platicarnos un poco sobre este trabajo que se ha realizado. Claro que sí. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, desde la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, ¿no?, que es esta gran estrategia de incidencia política que se creó el año 2005 y cuya Secretaría Técnica es llevada por la Oficina Regional de la FAO en Santiago de Chile, se ha apostado por comenzar el trabajo con actores distintos a los gubernamentales, entendiendo que el problema del hambre es un problema que nos afecta a todos y en el cual todos somos parte de la solución. Es así como el año 2009 se conforma, ¿no?, el Frente Parlamentario contra el Hambre a nivel regional y sucesivamente se fueron creando estos capítulos nacionales, como el caso concreto de México, que lo conformó el año a finales del año 2011 y que también justamente el día de hoy, me alegra mucho poder contarlo, se va a constituir el Frente Parlamentario del Distrito Federal. Así que también estamos muy contentos por ese gran avance. Y bueno, en el espacio del Frente Parlamentario ya hay muchos parlamentarios que a nivel de América Latina y Caribe se han sumado para, por una parte, fortalecer el tema de la seguridad alimentaria, del derecho a la alimentación en sus parlamentos, priorizar los marcos normativos que tengan relación directa con la alimentación, también armonizar toda la legislación sectorial al respecto y sumado a esto también es muy importante y ha sido muy positivo el intercambio de experiencias. Una vez al año se realizan los foros regionales del Frente Parlamentario. Hace el mes de septiembre justamente se celebró ya el 4º foro a nivel regional que se celebró en Bolivia y donde participó en representación de México la diputada Gloria Bautistas, que es la diputada presidenta de la Comisión Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, quien es también, hay que mencionarlo, la que ha liderado el grupo de propuestas legislativas que ha trabajado el proyecto de ley durante este año 2013. Este grupo, en el cual he tenido también la fortuna de participar durante todo el año, ha hecho un trabajo realmente muy organizado, muy articulado con organizaciones de la sociedad civil, con el mundo académico y con otros actores que a título individual pues quieren aportar porque también creen que tienen mucho que decir. Y bueno, en esta conjunción de actores diferentes, también desde la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, se ha apostado por posicionar más el mundo académico en este gran, digamos, apoyo hacia la reivindicación, diría yo, del derecho humano a la alimentación. Y si bien en los últimos años se ha visto un posicionamiento muy fuerte del tema, por ejemplo, en el mundo de los nutricionistas, en el mundo de los profesionales ligados a la salud, existía un abandono por parte de los abogados. No olvidemos que estamos hablando de un derecho humano. Entonces, faltaba reforzar el mundo de la academia en ese sentido y es así como nace el Observatorio Regional del Derecho a la Alimentación, el cual a la fecha reúne a 25 facultades de derecho de toda la región. Tenemos también la participación de México en este observatorio, principalmente la universidad que ha liderado el tema aquí en México es la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual ha participado y sus profesores han participado también del espacio del Frente Parlamentario. Entonces vemos cómo se conjugan estos dos actores para lograr un marco normativo lo más adecuado posible desde las diferentes expertices, pero no descuidando la parte jurídica.
Y bueno, también me alegra decirlo que la semana pasada justamente fue lanzado en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, el Observatorio Mexicano del Derecho a la Alimentación, que estará liderado por esta universidad y a la cual se irán sumando otras universidades, ya hay algunas que se han sumado, para justamente hacer un seguimiento tanto de la política pública como proponer marcos normativos acordes con las necesidades particulares, no tanto a nivel nacional, también hay que decirlo, México es un país muy diverso y necesita diferentes, o sea, sus necesidades son muy diferentes en cuanto a su territorio, ¿no? Entonces, por eso es que también buscamos esta red ahora de universidades nacionales para que vayan dando seguimiento desde sus distintas localidades. Así que, no, muy agradecida. Muchas gracias. Bien, compañera Verónica, es interesante esto que nos comenta y la experiencia que aporta ahora la Universidad de Coahuila con este observatorio. Creo que será también un aliciente y un acicate para nosotros, porque hay que ver cómo estamos trabajando, ¿no? Tanto en todos los órdenes, tanto normativo como público, y en ese sentido creo que es interesante que se esté haciendo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, compañeros? Adelante, compañera. ¿A usted no la nombré, güey? ¿No tiene papelito? No, ahorita me presento. Sí. Soy Lisa Covantes, yo participo en el Frente Parlamentario contra el Hambre, soy del componente civil. Yo quisiera decirle al relator que, bueno, afortunadamente este espacio que se creó del Frente Parlamentario, en el caso de México, este frente está conformado tanto por la parte legislativa de ambas cámaras y representados a diversos grupos parlamentarios, pero también el espacio en el espacio participa sociedad civil, diversas organizaciones civiles, académicos, que estamos interesados en este tema, y es el caso único de los frentes en toda América Latina, de los 14 que existen, que tienen este componente civil. Ya otros frentes están pensando también en incorporar sociedad civil. Y gracias a este espacio que se conformó es que hemos podido participar distintos expertos en distintas materias, muchos nutriólogos, gente experta en asuntos agrícolas. En mi caso, yo trabajo el tema de derecho a la alimentación y agricultura sostenible, soy agrónoma. Y bueno, hemos podido fortalecer este proceso, y a nosotros nos da mucho gusto que la propuesta legislativa que se está construyendo en el marco del Frente pone de relevancia a los sujetos de derecho, o sea, todas las personas que se encuentren en el territorio mexicano, sean mexicanos o extranjeros, que en algún momento les toca estar en este territorio, estarán protegidos con esta propuesta contra el hambre en cualquier momento. Y algo muy importante es que se está fortaleciendo la parte que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, para que justo el abordaje del derecho sea desde el enfoque transversal de un gobierno federal. Y algo también que nos hace sentirnos muy orgullosos en este momento es que esta propuesta de ley es la primera en América Latina en este momento en la que se está desarrollando el derecho. La mayor parte de los países que ya han aprobado alguna legislación son legislaciones de seguridad alimentaria, sí crean institucionalidad y establecen mecanismos también de coordinación de los poderes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, solo apelan al derecho, no lo desarrollan. En el caso de la propuesta que se está construyendo en el Frente, es un desarrollo del derecho, y a partir de ahí poder establecer lineamientos y vinculaciones con otros ordenamientos, ya sea que tengan que ver
con la parte de salud, con la parte agrícola, de producción agrícola, con la parte de educación. Pero la parte rectora y el enfoque de derechos se está poniendo mucho énfasis en esta propuesta y esperemos que junto con los diversos legisladores y legisladoras que han hecho otras propuestas legislativas también muy interesantes y que dentro del grupo de propuestas legislativas se han revisado, está una incluso del senador Fidel de Médicis, él hizo una el año pasado, que todas estas puedan ojalá dictaminarse en conjunto para lograr una legislación fuerte con el derecho desarrollado y bueno, también comentarle ya para terminar que justo aquí los senadores y la diputada presentes son de los legisladores más comprometidos en este proceso y esperemos que sí, empezando 2014, logremos tener una legislación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, compañera Elisa Cervantes. Vamos a darle la palabra a Fidel de Médicis. Senador, perdón. Sí. Luego te voy a hacer unas preguntas. Señor Oliver, quiero hacerle entrega de un texto que hemos elaborado con la coordinación de la Comisión de Desarrollo Rural sobre seguridad y soberanía alimentaria. Esto es parte de los esfuerzos que están haciendo los académicos de México, los interesados en combatir el hambre, con la intención de que la solución que le demos al problema sea una solución integral, pero además sea una solución que se refleje en lo más urgente, que los mexicanos y las mexicanas, como usted lo ha planteado, tengan acceso libre a los alimentos sanos y suficientes. Esa es la lucha que estamos dando aquí en México. El año pasado hicimos un Congreso Nacional de Políticas Públicas previo a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento que le voy a entregar ya fue entregado a todas las instancias del gobierno federal que tienen que ver con la alimentación en México, incluso ya fue entregado al ciudadano presidente de la República. En ese sentido, con mucho gusto le entregamos este libro, que es esfuerzo de más de 700 académicos mexicanos que hablan aquí de cómo abordar este problema desde diferentes perspectivas y con diferentes soluciones que se le pretende dar al problema de la alimentación, atendiendo como una prioridad el campo para producir alimentos. Es un gusto entregárselo y que se lo lleve y ojalá y tenga la oportunidad de leerlo para que conozca la visión que tenemos aquí en México, muchos de los que estamos empeñados en erradicar el hambre de nuestro pueblo. Adelante, presidente. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yo tengo que atender otro asunto y pedirles permiso para poder Iba a hacer unas preguntas. retirar. Sí, cómo no, si va a hacer preguntas con mucho gusto. Thank you very much, Senator. Muchas gracias, senador de Médicis. Sí, tengo varias preguntas, pero no necesariamente son todas para usted. Entonces, si usted tiene otro asunto que atender, por favor, adelante. Le decía que sí tiene muchas preguntas, pero si usted tiene algún otro asunto que atender, por favor, no se sienta obligado a quedarse, pero quiero aprovechar para agradecerle por esta valiosa aportación. Tengo varias preguntas que deseo aclarar.
en relación con el estado actual. Primeramente, senador de Médicis, creo que una dimensión interesante de el decreto contra el hambre que prevé la inclusión de convenios de cooperación entre diversos organismos gubernamentales, estatales y municipales para permitir una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Y me interesa ver, o sea, es importante que ese sentimiento de propiedad a nivel local y regional de estas políticas es importante, por eso me interesaría entender qué es lo que el marco legislativo ha establecido con el apoyo de las personas alrededor de la mesa, qué es lo que ha previsto en términos de coordinación entre los diversos niveles del gobierno. Una segunda pregunta es, ¿de qué manera los diversos consejos y grupos establecidos de acuerdo con la ley y la manera en que se han establecido estos consejos? Quisiera yo saber en el futuro cómo se van a relacionar con el gobierno, con el sector gubernamental. Por ejemplo, existe la recomendación que haya un vínculo institucionalizado entre estas dos partes, y me gustaría saber cómo se ha organizado esto bajo el proyecto de ley que se está revisando en estos momentos. La tercera pregunta: ¿qué consideran ustedes en México es el papel de los tribunales en este esfuerzo contra el hambre? La mayoría de los países americanos, particularmente en Latinoamérica, tienen más esfuerzos para desarrollar marcos legislativos. Por ejemplo, la iniciativa de una Latinoamérica y Caribe sin hambre ha sido vital en impulsar todo esto, pero vemos que también los tribunales desempeñan un papel activo. Fue el caso de Colombia, por ejemplo, fue el caso también en algunos otros países, pero ha habido relativamente, o sea, han estado un paso atrás. Y sí que en México el derecho al agua, por ejemplo, fue asumida también bajo el ámbito de los tribunales. Hemos visto al Tribunal Federal intervenir en el asunto del maíz genéticamente modificado. Y yo me preguntaba la perspectiva que tenían ustedes de la relación entre la declaración de apoyar el derecho al alimento en la propuesta de ley y el papel y la manera de resolver el asunto cuando otros mecanismos importantes no arrojan resultados, como lo van a abordar. El marco legal es importante por todas las razones que ya conocemos y no tengo que convencerlos de ello, pero es igualmente importante contar con programas sociales y programas que apoyen a más usuarios. Y doy la bienvenida a los comentarios del senador Fidel de Medici de que, o sea, dar apoyos que, por ejemplo, les dé accesos libres a insumos, a créditos y protección de que los expulsen de sus tierras, por ejemplo, todo esto para los pequeños productores. Ahora, ¿sería posible en el futuro incorporar estos beneficios por ley, por ejemplo, para que permitieran a los productores que no se les niegue el acceso a quejarse a las personas que, por ejemplo, no han tenido acceso a
diversos insumos y derechos a los que tienen, trascender los beneficios que se otorgan bajo esquemas políticos y contar con leyes y derechos legales para que las personas puedan presentarse ante organismos gubernamentales. Esto es diferente al debate de la ley marco, pero creo que es importante que el papel del Parlamento también se involucre en estos derechos legales que trascienden las políticas en contra del hambre. Sí. Gracias, Oliver. Fueron preguntas y comentarios interesantes. No sé si Fidel quiere hacer un comentario antes de retirarse o le entramos de otro lado. ¿Sí? Sí. Sí, yo quisiera decirle, señor Oliver, que ese cuestionario fue casi como un examen para obtener el título en alguna materia. Sí, voy a contestar parte de lo que me ha preguntado y la otra parte le voy a pedir al compañero Isidro que pudiera complementar. Decirle que en México, debido a la pluralidad que existe en nuestro país, a veces es complicado ponernos de acuerdo en cuestiones tan importantes como este derecho fundamental, que es el derecho a la alimentación. Las visiones de las fuerzas políticas que coexisten en el Congreso mexicano a veces no ayudan mucho para encontrar una solución consensada. Sin embargo, ya hemos avanzado mucho. Ya tenemos en la Constitución de la República como un enunciado obligado para el gobierno mexicano de garantizar al pueblo de México este derecho fundamental que es el derecho a la alimentación en el artículo 4º. Con fundamento en este artículo, el año pasado, el día 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, hicimos una propuesta al Senado de México de el marco legal que debería regular este derecho fundamental. Posteriormente, algunos otros senadores y diputados presentaron otras iniciativas y ahora lo importante es cómo generamos ese consenso del que hablaba el senador Isidro. Aquí no es un problema de protagonismos, es un problema de atender un derecho humano que estamos obligados todos los que tenemos alguna responsabilidad para generar una solución hacia nuestros connacionales. Este asunto no solo genera una situación de procurar acuerdos en el Parlamento, sino también generar acuerdos con la sociedad civil. Es decir, hoy tenemos que enlazar a lo que es la sociedad civil, al Parlamento, para que el gobierno elabore las políticas públicas para atender este problema contra el hambre. En el Plan Nacional de Desarrollo se hacen algunos enunciados al respecto, nos parecen insuficientes, sin embargo, es importante que se señale ahí que el gobierno de la República está comprometido en una lucha frontal contra el hambre y que para esto está planteando diferentes ejes para atender este problema. Nosotros seguiremos insistiendo desde la experiencia que tenemos y desde la experiencia que hemos recogido en otros países. Por eso decía que su aportación va a ser muy importante, señor Oliver. Estuvimos en Brasil en una visita que hicimos para ver el problema contra el hambre, que están atendiendo ellos con el hambre cero. Estuvimos recientemente en el Parlatino, en El Salvador, y también hemos visto los esfuerzos de nuestros hermanos centroamericanos y caribeños en este asunto de atender el problema contra el hambre. Esto lo hemos traído a México y le hemos insistido al gobierno federal que no vamos a poder generar la ruta de la autosuficiencia alimentaria si no atendemos de manera prioritaria la producción social de alimentos en México.
Y para atender la producción social de alimentos en México hemos insistido en que se le tienen que dar créditos muy blandos a los campesinos. Nosotros hemos insistido en que ojalá y a los muy pequeños, que producen hasta 5 hectáreas, pudiésemos apoyarlos con tasa cero en el crédito, que no les cobremos lo que se llama las garantías líquidas y que les pudiéramos dar un plazo de gracia para que se capitalicen. Esto es algo esencial. Hoy en México es imposible acceder a un crédito porque los créditos están hasta el 16% de interés anual. Tasas, garantías líquidas hasta el 30% y 0 plazos de gracia. Es decir, el campesino todavía no avienta la semilla a la tierra cuando ya tiene que pagar su primera mensualidad. Imposible en esos términos promover el desarrollo del campo. Hemos estado planteándole al gobierno de la República que tenemos que asegurar las cosechas de los campesinos, que tenemos que darles precios de garantía, que tenemos que cuidar mucho el tema de la producción alimentaria. En ese sentido, yo creo que sí hemos tenido avances. En el presupuesto federal hubo una aportación importante. Ahora tenemos que cuidar que este recurso se utilice realmente para la producción que queremos. Estamos tratando de encontrar lo que le llamamos el eslabón perdido en el campo mexicano, que es el extensionismo rural. En México no existe el extensionismo rural, que es un tema central para que el campo mexicano produzca. Hemos platicado con el ciudadano secretario de Educación Pública y le hemos dicho que nuestras escuelas agropecuarias tienen que ser el gran semillero del extensionismo rural en México para generar la producción y llevar la tecnificación y la ciencia al campo mexicano, que está totalmente abandonado. Hoy nosotros producimos aquí todavía de manera muy arcaica. Usted puede pasearse al campo mexicano que usted guste y se va a encontrar a un campesino que está abriendo las entrañas de la tierra con un arado que es jalado por un caballo o por una yunta de bueyes, si bien nos va. Es decir, la tecnificación solamente está en estados como Sinaloa o estados que son altamente productivos y donde producen los grandes productores, los agroindustriales. Pero si usted se da una vuelta a Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, pues va a encontrar esta tristeza y esta situación de no tecnificación en el campo mexicano. Con todo este contexto que le estoy planteando, estamos impulsando y estamos obligando al gobierno de la República a que impulse políticas públicas en el sentido de mejorar la cuestión crediticia, de que tengamos tecnificado nuestro campo, de que tengamos el extensionismo rural como una realidad para que la tecnificación llegue al campo y se aplique. Estamos impulsando lo que se llama la Reserva Estratégica de Alimentos, porque es otro problema que México tiene, en donde hoy si tuviéramos algún problema de que nuestros importadores de alimentos nos cerraran la ruta de la venta hacia nuestro país, pues México padecería hambruna, porque no tenemos ningún guardado por ahí para hacer frente a una crisis alimentaria que se produzca desde afuera. Incluso desde el Senado de la República le hemos hecho atentos llamados a Estados Unidos, a China, a Brasil, de que parte de su producción de maíz la utilicen para consumo humano y no para producción de etanol, por ejemplo. El Senado mexicano ha hecho exhortos a estos países porque estamos preocupados por esta situación. Entonces, esa es la parte en donde la sociedad civil, el Parlamento, estamos haciendo esfuerzos conjuntos en órganos como el Frente Parlamentario contra el Hambre para coadyuvar en la solución de este problema, señor Oliver. Voy a abusar de que estoy aquí para tratar de darle respuesta. Adelante, Fidel. Gracias por tu intervención. El senador se retira.
Desde la valoración que hizo Oliver en las preguntas que nos formuló, él preguntaba, y creo que esa es una de las virtudes que tiene esta mesa, que están aquí sociedad civil, gobierno y órganos legislativos, porque él preguntaba cómo le vamos a dar vigencia a esta relación en la ley. Creo que esa fue la pregunta que nos hacía, y esa es una de las cosas importantes que tenemos que abrir un capítulo. Lo tengo considerado en la propuesta que se está haciendo para poder dar derechos a esta parte que siempre opina. En México tenemos una relación informal entre el movimiento social y el gobierno, donde a veces escucha, pero no atiende los reclamos. Entonces ahora, a partir de que se establezca la obligación jurídica, hay que establecer el derecho de la sociedad para exigir la aplicación y la vigilancia de estas normas que se pretenden aplicar, y creo que esa es una observación muy valiosa y a tiempo, porque como pregunta hasta se me hace sutil recomendación para poderlo incluir en la legislación que estamos formulando. Entonces, esto es un tema importante que vamos a retomar aquí. Nos decía que las políticas que se han establecido a través del desarrollo social, donde se hace un acuerdo para integrar socialmente la política de SEDESOL, la de salud, la de reforma agraria, desarrollo rural y los recursos que van aplicados a las comunidades, si han tenido resultado. Yo creo que es un paso bueno. Entre todo lo que tiene este programa que hemos cuestionado, una acción valiosa ha sido que se han conjuntado esfuerzos para atender la problemática y aterrizar, porque esto ayuda a no duplicar recursos, a no generar duplicidad de programas y caer en la ficción. Esa es una parte importante de lo que se está aplicando ahí, y creo que en función de esto tenemos que aspirar a normativamente reglamentar esta obligación del gobierno de tener muy clara la focalización de los recursos en el concurso de los diversos organismos que estén operando en el campo. Él hablaba del papel de los tribunales. Generalmente en México no hemos llegado todavía como sociedad a litigar los derechos de la Constitución en un tribunal. Todavía creo que la presencia de la Comisión de Derechos Humanos y la pelea de los derechos humanos lo tenemos en ciernes en varias partes, y no hemos logrado la madurez de los órganos para que los órganos jurisdiccionales en nuestro país, el Tribunal Superior de Justicia, lo tengan como una asignatura presente para poderla abordar. O sea, no ha habido casos muy aislados de gente que ha reclamado un derecho, pero no es una generalidad y no es una política que el movimiento social o la sociedad civil esté haciendo en este momento. Pero es algo que qué bueno que lo observa Oliver para poderlo incorporar para las obligaciones de los tribunales, porque esta parte no la hemos vivido y no la hemos impulsado en nuestro país. Y entonces creo que sí, habría que darles esa parte de poder para poder acceder a hacer efectivo el derecho en los tribunales. Y como el derecho al trabajo lo establece la Constitución, pero si vamos y demandamos, tenemos una gran, pues casi del 4% de la población está sin empleo en este país, y la Constitución dice que tenemos derecho al trabajo. Vamos y demandamos, ¿dónde nos van a emplear? Entonces, no habría manera de resolver esto. Hay derecho a la vivienda como derecho social, y los que rentan y no tienen dónde vivir, estaría obligado el Estado a proporcionarles este servicio. Pero si se hace una serie de denuncias, el Estado no tiene capacidad para resolver ese tipo de cosas. Entonces, el derecho a la alimentación creo que sí vale la pena protegerlo y blindarlo a través de que se dé la garantía en los tribunales para hacer efectivo este derecho. Se cubre de algunas maneras, pero no está a través de otros organismos como el DIF, por ejemplo, que es un órgano informal de gobierno donde las esposas de los gobernadores, de los presidentes municipales, del presidente de la República, atiende un aspecto de la atención a la familia.
y cuando la parte de la obligación del gasto alimenticio se descuida, es atendido por esta área y algunas veces resuelto y llegado a satisfacción del querellante. Y está encaminado a proteger particularmente a la infancia en este sentido. Pero sí hace falta que el tribunal en nuestro país tenga una vertiente encaminada en ese sentido. Creo que fue lo que entendí de tus preguntas, Oliver, en este sentido. A lo mejor me quedé mucho y esperabas algo más, pero pues hasta aquí damos en la respuesta. No sé si la compañera Lisa quiere decir, o la compañera diputada. Gracias, senador. En realidad, bueno, yo voy a insistir en un tema que ya fue mencionado tanto por Liz como por Vera, en donde el esfuerzo que se está haciendo actualmente es precisamente conjugar todos los actores políticos y sociales para construir un marco normativo que dé respuesta a las necesidades de la sociedad. Surge el planteamiento o el proyecto en el documento que se está trabajando en el Frente Parlamentario, que va a llegar a convertirse a una iniciativa de ley que ha de pasar por un proceso para poder ser aprobado. Esta iniciativa buscamos concretarla para finales de este periodo o el siguiente periodo como iniciativa. Una vez que sea la iniciativa, entonces ya se iniciará el proceso legislativo para su aprobación. Ese es un punto. Esta iniciativa sí está buscando que pueda concretarse muchos de los derechos que se deben de tomar en cuenta, desde el abasto desde la producción hasta la distribución, el tomar en cuenta regionalmente la cultura alimentaria que pueda haber ahí para que se respete el abasto de los alimentos de acuerdo a las regiones. Pero algo en lo que insistimos mucho es que debe de ser una ley realizable. No puede quedarse en una poesía jurídica, porque de otra manera pues va a quedar una ley muy hermosa pero no concreta, que no pueda ser vigente. Entonces, por eso hasta ahorita el documento recoge el sentir de todos los sectores que han intervenido a través del Frente Parlamentario. Se hace un equipo de redacción. Ahora estamos en otra etapa en donde ya se está analizando jurídicamente para irla guiando hasta tener, y la diputada Gloria Bautista, que es la presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios en la Cámara de Diputados, ha concretado ya también la intervención de el Departamento Jurídico y de Sedesol. Pues es una instancia que está aplicando programas que van dirigidos a erradicar o eliminar o amainar el hambre en este país. Pero nosotros, por nuestra parte, en la Comisión de Derechos Humanos y en el Frente Parlamentario, ya con Zagarpa tenemos también el contacto para que también intervengan quienes van a aplicar la disposición. Entonces buscamos quiénes son sujetos de derecho, quienes tienen las necesidades concretas, quienes aplican y buscan satisfacerlas, y nosotros legisladores poder dar la forma para lograr esto. La senadora Angélica de la Peña proponía que quizá en un tema como este pudiéramos trabajar en conferencia, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y hay muchos senadores, como aquí se está viendo, y hay también muchos diputados que están interesados en que logremos aterrizar el tema, que lo concretemos, y el esfuerzo, como bien lo señaló ya el senador,
si sumamos todos esos esfuerzos es cuando podamos conseguir algo mejor y de una manera más rápida y expedita. Entonces, otro tema, eso era algo que usted cuestionó acerca de cómo tratar de conjugar todos estos factores, pero por supuesto siempre teniendo presente que el derecho fundamental de no padecer hambre, el derecho a la alimentación, no deben confundirse nunca tampoco con el derecho a ser alimentado. Entonces tenemos que buscar la manera de concretar a quiénes llegan los beneficios, cómo pueden también disfrutarse de una manera universal, cómo vamos a aplicar la progresividad de los derechos humanos para que no haya retrocesos en aquellos avances, y creo yo, al menos por mi formación de abogada, que solo se consigue haciendo disposiciones muy claras, pero muy reales, muy aterrizadas a lo que podemos concretar y podemos cumplir. De nada nos sirve tener la mejor declaración de derechos si no respetamos ninguno de ellos. Entonces, esa es una opinión ya meramente personal. Y por otro lado, había un tema que hablaba sobre la judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales, como atinadamente lo señaló el senador. En este país no existe la tradición jurídica para acudir a los tribunales en una solicitud de protección si entendemos como no tengo alimentos, quiero que me den, o no tengo casa, quiero que me den una vivienda digna, en ese sentido. Sin embargo, sí se judicializan aquellos aspectos en donde, habiendo un programa y las bases no son claras del programa, tienes derecho a acceder a decir, a ver, tú, secretaría del nombre que me quieras decir, emitiste una convocatoria para que participamos y accedamos a obtener semilla muy buena gratuita para poder sembrar, por dar un ejemplo, y tus bases no son claras, claro que tienes instancias para protegernos. O estás discriminando, o no lo hiciste con el tiempo oportuno para que nos diéramos cuenta, o lo publicaste solo en un medio en donde no se iba a dar la convocatoria abierta. Por supuesto que hay acciones que ejercer para hacer efectivo tu derecho a la igualdad de oportunidades, a acceder en igualdad de condiciones a un programa que puede beneficiar. Entonces, pero creo yo que ese es el meollo del asunto, porque los derechos sociales, económicos y culturales, el Estado debe de establecer las condiciones para que las disfrutes, no debe proporcionártelos. Y en esa confusión es cuando dicen, no, aquí, en esta confusión es cuando dicen, no, aquí no se protege. No, sí se protegen y sí existen mecanismos para acceder a ellos, solamente que lo que falta es darlos a conocer y quizá acotar el contenido y alcance de estos derechos. Entonces, bueno, esa es algo que yo quería señalar, porque en México sí existen antecedentes y ha habido juicios respecto a estas condiciones y a instancias, y también se utilizan mucho las instancias no jurisdiccionales, las comisiones de derechos humanos, en donde se inician procedimientos ante las comisiones locales, sobre todo en los estados, cuando algún municipio saca algún programa de beneficio para llegar y las bases no son claras, o no dan a conocer a quienes los ganaron, o la convocatoria trae cláusulas discriminatorias, se acuden a estas instancias y las comisiones locales emiten recomendaciones para que estas convocatorias o se repita el procedimiento, etcétera, o dejen de caer en este mismo error al sacar convocatorias de este tipo. Entonces, sí ha habido casos, sí los se pueden documentar. La situación es nada más que en este país no tenemos, eso sí, nada muy organizada la información.
y es un problema recuperarla, pero si hacemos un esfuerzo individual de acudir a cada una de las instancias para que nos genere su propia información, aun cuando sea manual, porque a lo mejor hay comisiones locales que no tienen recursos suficientes para tener sistemas sofisticados, pero todos llevan un libro de gobierno, así le llamamos un libro de registro, en donde vas anotando los casos que vas, por lo menos a mano están anotados. Entonces, porque de otra manera, ¿cómo cumples o tienes que rendir cuentas también de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que sí, llevaría más tiempo obtener este tipo de información, pero se puede obtener. Y otro punto, ¿qué sería? ¿Cómo trascender a las políticas? ¿Cómo trascender las políticas? Y cómo, al menos eso entendí yo dentro de la pregunta, que no quede en mera voluntad política para que después sea un cumplimiento. Yo, quizá a diferencia de otras personas que puedan opinar distinto, yo creo que es mediante la ley. Creo que estableciéndose en la ley ya no es que tengas ganas de hacerlo o dejar de hacerlo. Estás obligado a hacerlo como ente del Estado, como agente del Estado, estás obligado a hacerlo. Entonces, por eso el interés de muchos de nosotros, los diputados, en concretar una verdadera ley general que regule el derecho a la alimentación. Gracias. Miren, compañeros, yo creo que si nos dejan, podemos seguir analizando esto, y en base a las preguntas que nos deja Oliver como un cuestionario de tareas para cubrir hacia adelante, porque me parece que todo esto debe integrarse en una estructura normativa, porque realmente la perspectiva con que él analizó nos da la oportunidad de legislar en ese sentido. Y sobre todo lo último que manejaba la compañera diputada, que no tenemos un sistema de información que sistematice ese tipo de cosas, pues hay que regularlo, y lo vamos a tener que hacer como una omisión que tengan ahora los programas y las leyes. Este mismo observatorio que en Coahuila se está estableciendo nos puede ayudar a llevar también desde ahí este tipo de pautas para poderlas sistematizar. Y en la propuesta legislativa que estamos haciendo nosotros hay un capítulo de sanciones también, que eso es lo que ayuda a que no vayamos al tribunal, sino que se apliquen las sanciones en el momento. Y eso nos ha dado pie en México para que muchos derechos de estos, a través de la sanción, se evite la judicialización del reclamo de los derechos. Por eso es la explicación que no tenemos esa práctica de estar acudiendo a los tribunales. Y yo le agradezco mucho a Oliver, no sé si tuviera más comentarios él, pero nos ha dejado inquietudes interesantes. Los compañeros que vienen de la sociedad civil y quienes estamos aquí tenemos la mayor preocupación por ese tema, y sí vamos a recibir en tu próxima visita seguramente con una propuesta ya de iniciativa aprobada en cualquiera de las dos cámaras, porque es algo que sí nos está... no, claro, pero ya habrá una, porque el proceso legislativo implica que en una cámara se apruebe y luego pasa a la otra. A veces se duermen ahí un ratito y luego ya las abordamos, pero cuando menos tendremos que tener la certeza de que ya caminó de un lado y que esperamos que el otro también la regrese para que se apruebe, ¿no? Porque ese es el fenómeno bicameral en México, ¿no? Una cámara de origen y otra cámara revisora. Oliver, muchas gracias, y a nombre de los compañeros legisladores que están aquí presentes, de los compañeros de la sociedad civil que nos acompañan y del gobierno federal que está aquí presente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, te agradecemos mucho esta presencia, los comentarios que has hecho, y esperamos seguir en contacto. Se acabó. Muchas gracias a todos por su presencia.